El mundo en tiempos de Sor Juana es el tema de la cápsula de hoy. Tenía mucha curiosidad por saber algo de ese mundo, sobre todo pues, en el hemisferio occidental, porque en la época de Sor Juana fue una época sumamente complicada. A ella le tocó la etapa que culminó con el fin de la dinastía Habsburgo o Austria en España. La fundó Carlos V, como recordarán, como rey de España fue Carlos I, y su tataranieto Carlos II, cuando se murió en 1700, sin herederos, se acabó la dinastía. Como era obvio que iba a pasar eso, porque él fue rey 35 años, entonces Sor Juana vivió en una época de intrigas y de problemas muy complicada. Hasta ahí sabía yo, pero ahora les voy a contar todo lo que descubrí. Bueno, a las 4 de la mañana del 17 de abril de 1695 expiró Sor Juana. Esa misma tarde fue enterrada en la iglesia de su convento, de San Jerónimo, en el centro histórico de la Ciudad de México, donde vivió 19 años. En ese tiempo seguramente era afuera de la ciudad, está por Izazaga e Isabel la Católica. Asistieron al evento, al entierro, el arzobispo de México, Ayala y Seijas, todo el cabildo de la catedral y algunos amigos. Por ejemplo, el intelectual don Carlos de Sigüenza y Góngora, a cuyo cargo corrió un sesudo texto de despedida. La celda de Sor Juana no era como son ahora, sino las señoras ricas y algunas monjas como ella, también ricas, tenían celdas especiales. Entonces, la suya tenía 2 pisos, en el convento de San Jerónimo, porque las carmelitas eran muy rígidas y por eso se cambió de convento. Y entonces ahí fue escenario de su devenir durante 19 años que vivió. Ahí leyó, escribió, experimentó, organizó tertulias y recibió a sus amigos, incluida la virreina María Luisa, la 11ª condesa de Paredes, marquesa de la Laguna y esposa del virrey de la Cerda, que fue el 28º de la Nueva España. A principios de 1695, o sea, en el año que ella murió, una epidemia o peste atacó a la Ciudad de México, pero se ensañó especialmente con las monjas jerónimas. Quedó el 10%. Hay quienes dicen que murieron de tifo y otros que fue de coccolítzili, que es quizá una salmonelosis. Era una enfermedad común porque desde el tiempo precolombino, porque acuérdense que Tenochtitlán estaba en un lago, o sea que tenía aguas estancadas. Y parece que hubo varios brotes de coccolitzi a lo largo del tiempo, y por eso cuando hay algo que es muy grave decimos que está del cocol algo, porque es en recuerdo de esas terribles enfermedades epidémicas estomacales. Sor Juana era una mujer erudita, adineradísima y bien conectada, que además del dinero de su familia, pues ella hacía trabajos por encargo y sus clientes eran los virreyes y similares, o sea que ganaba su buena lana. Era dueña de una pluma extraordinaria, pero realmente para entender todos sus escritos, o la mayoría, hay que saber mucho de mitología griega o estar listísimo con el Google, porque para ella era como hablar todos los días. Escribía indistintamente en español, latín o náhuatl. Era típico de los criollos educados de su tiempo hablar náhuatl, porque era algo que los españoles de la península no dominaban, y ya empezaba la gran rivalidad entre los criollos y los gachupines. Pues fíjense que no se conoce toda su obra, aunque no lo crean. Se sabe de textos que aún están desaparecidos, pero que ella escribió a alguien que existían por cualquier conversación. Poco a poco se han ido encontrando. Unos en Perú, ahí aparecieron la mayoría de sus villancicos. Otros en Portugal y otros más en España.
Su imagen en los billetes, no, para que se las pongo porque ya la conocemos muy bien, la hace ser la mujer más retratada de México. La poetisa y escritora fue muy importante en su época, pero si analizamos bien lo que sabemos de su vida, en realidad sabemos muy poco de ella. Como que más bien despierta interrogantes. Para empezar, el año de su nacimiento. Hay un acta de bautizo que dice que fue en 1648, pero algunos intelectuales dicen que esa acta no es suya. Y hay otros, por ejemplo, Diego Calleja, que escribió su primera biografía en 1700, o sea, 5 años después de su muerte, dicen que nació en 1651. Así que, pues, digamos que nació en 1648, pero quién sabe. De todas maneras, haya sido entonces o en el 51, el mundo de la segunda mitad del siglo XVII fue muy complicado. España estaba en decadencia y sabemos bien eso qué significa. Es un proceso que implica deterioro e intrigas. Entonces, hay que preguntarse si Sor Juana fue víctima de la lucha de poderes importada desde la metrópoli. Ella era hija de Pedro de Asbaje y Vargas Machuca y de Isabel Ramírez de Santillana, que fueron una pareja que no se casó. Ese hecho era conocido solo por algunos jerarcas eclesiásticos. La puso objetivamente en desventaja, porque vivía en una sociedad en la que la condición matrimonial de los padres y su raza determinaban el estatus de una persona. O sea que quién sabe quién era su palanca, pero sin ella técnicamente no podría ni haber sido monja, porque era hija de fuera de matrimonio. Entonces, pues, hay que preguntarse quién la respaldó y la ayudó a lidiar con tan pesado secreto. Bueno, este Felipe IV era el rey de España cuando ella nació. Ya había perdido Portugal y en 1648 perdió los Países Bajos porque terminó la guerra de 80 años y ganaron ellos. Esa guerra es la guerra de independencia de los Países Bajos, que era parte del Imperio Español desde que Carlos V fue rey, porque ese se lo heredaron a él. La pérdida fue terrible para España, no solo por territorios y cuestiones políticas, sino también económicas, porque los reyes le pedían dinero prestado a los banqueros y supongo que por eso ellos ayudaron a la independencia. A la hora que ya se independizan, pues ya no le pueden pedir prestado dinero. Y además, para acabarla, eran protestantes. Entonces, pues ganaron los protestantes a los católicos. Desde principios del siglo XVII ya el otro rey pues fue Carlos II el hechizado, que le decían hechizado porque acuérdense que los reyes eran tales por derecho divino, o sea, por dedo de Dios, pues, y este señor era subnormal, aparentemente no era tan inteligente como una persona común y corriente, y además era impotente. Entonces, pues Dios no podía meter la pata así, y por lo tanto, pues se decía que estaba hechizado. Por eso se acabó con él la dinastía. Ahora hay estudios de que tal vez no era tan tonto, pero pues no se sabe realmente bien. Con él, al acabarse la dinastía, van a llegar los herederos borbones, Felipe V, pero eso implica unos problemas terribles de intrigas y de dificultades para todo el mundo. Él tenía otro heredero que se murió y entonces escogió a Felipe de Anjou, que era hijo de su medio hermana María Teresa, que le llevaba tantos años que ni siquiera se conocieron, pero que ella estaba casada con Luis XIV. Entonces, este es nieto o bisnieto de Luis XIV, porque los reyes también se morían de viruela, sarampión y todo eso, y se le murieron el delfín, el hijo del delfín, y finalmente Luis XV es su nieto también, este es hermano.
Entonces, pues las tragedias eran parejas, ¿no? Bueno, el caso es que desde principios del siglo XVII, les decía yo, los neerlandeses empezaron a actuar de forma independiente en mares y océanos. Cambiaron la piratería por el actuar institucional. En 1602 fundaron la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales y esa empezó sus actividades conquistando Ceilán, que es hoy Sri Lanka, y desde mediados de 1603 le quitaron el monopolio de canela a los portugueses. Con eso empezó el imperio amo y señor de las valiosas especias orientales, porque se fueron hacia Indonesia y todas las partes en donde se producía la pimienta, la canela, etcétera. Entonces ellos acaban siendo los amos de eso tan valioso. También vinieron, este es uno de los héroes, Federico Enrique de Orange, que murió un año antes de la consumación de la independencia, y esta es una batalla del siglo XVII contra España. Este es el imperio. Aquí está Nueva York. Tienen todavía hasta la fecha 3 islas o 4 en el Caribe. Surinam, que se independizó en los años 90. Luego un tiempo se acuerdan que Sudáfrica era holandesa, bueno, neerlandesa, como se dice ahora. Aquí están los Países Bajos. Y esto es toda la parte de la especiería en Oriente, en Oceanía y demás. Todo eso eran ahí los amos. Y luego, pues Nueva York, como saben, empezó como Nueva Ámsterdam. Ahí tuvieron varias guerras con los ingleses, los corrieron, regresaron y finalmente se arreglaron en que cambiaban Nueva York por Surinam y ya se acabó el problema. Bueno, en Inglaterra era una inestabilidad impresionante. La guerra era sobre todo de origen religioso. Al año siguiente del nacimiento de Sor Juana, Carlos I fue decapitado por católico. Abolieron la monarquía y empezó lo que se llamó la mancomunidad de Inglaterra, Escocia e Irlanda, que duró de 1649 a 1660. O sea, del siguiente año de Sor Juana hasta sus juventudes. La República de Cromwell es parte de esa etapa. Con Oliver Cromwell más o menos funcionaron bien, pero con el hijo fue un fracaso y entonces en unos cuantos meses decidieron que mejor regresaban a la monarquía. Y entonces regresaron. Y entonces Carlos II fue rey de Inglaterra y de Escocia, y él sí fue muy hábil con el parlamento, era muy ojo alegre, así que reconoció 14 hijos ilegítimos, más todos los que se acumulen, por eso le decían el alegre monarca, y con él surgieron los partidos que todavía existen, el Whig y el Tory. Favoreció las artes, las ciencias, reabrió los teatros, en fin, más o menos las cosas empezaron a funcionar muy bien, pero en su lecho de muerte decidió volverse católico, lo cual fue terrible porque entonces otro rey católico, después de María Tudor, la hija ¿se acuerdan? La hija de Enrique VIII había sido hasta entonces la última reina católica de Inglaterra, más el guillotinado Carlos I. Bueno, su hijo Jacobo II fue el rey, pero lo derrocaron por católico. Entonces seguían los problemas hasta que finalmente la hija de él, María, se casó con un neerlandés protestante y decidieron que ellos iban a ser los reyes, y entonces él se volvió Guillermo III de Inglaterra. Él gobernó ya de viudo, o sea, ya se quedó como iniciando esta nueva dinastía. Y ya, pues como era protestante, ya hubo menos problemas. En cambio, Francia fue un país súper estable. Es el reinado de Luis XIV, el rey Sol.
Fue 72 años rey. Claro que al principio pues tenía 4 años, tenía regentes, pero pues duró todo ese tiempo y es la época, lógicamente, de el mayor poderío francés. Aquí está María Teresa de Austria, la medio hermana de Carlos II. Bueno, miren, este es América. Casi nunca nos platican que fue una buena parte, la Luisiana, iba del Golfo de México a Canadá y se llama Luisiana pues justamente por Luis XIV. Entonces es la época de esplendor. Los franceses empezaron a presionar a los españoles y porque querían irse sobre Texas y Nuevo México. Y entonces tuvieron que tomar cartas en el asunto y empezar a defenderse. ¿Ya han visto ese negocio de Six Flags? Pues es porque Texas es un negocio tejano, y Texas tuvo 6 banderas, incluyendo la francesa, porque un pedazo se lo quedaron en esos tiempos. Lo demás pues lo pudieron defender. Entonces, pues la Nueva Francia va del río San Lorenzo hasta el Mississippi, así que era enorme. La perdieron en la guerra de los 7 años o guerra de los franceses y los indios, como dicen en inglés gringo. Bueno, cuando nació Sor Juana, Montreal tenía 6 años de fundada y Quebec 40. En esos 47 años que vivió la monja, hubo 11 virreyes en Nueva España. 4 influyeron directamente en su vida, que son los que les voy a mencionar. Antonio Sebastián de Toledo, Molina y Salazar es esposo de Leonor Carreto, la virreina Mancera. Ellos llegaron cuando Sor Juana todavía no era monja y la pusieron de tutora de su hija y se dedicó a escribir en la corte poemas por encargo. En 1673 se despidieron porque se iba la familia a España. Pero ¿qué creen? Que la marquesa de Mancera no alcanzó su destino. Se murió en el camino cerca de Puebla. Entonces eso fue pues muy impactante para todos. Y en una antología que le publican los siguientes virreyes, amigos de ella, que se llama Inundación Castálida, o sea, como gran fuente de sabiduría, como ven, es una fuente cercana al santuario de Apolo en Delfos, que está consagrada a las musas. Entonces, pues tiene mucha inspiración. Y le hace su soneto a la virreina, que era su amiga. A ella le dice Laura, y a la otra virreina más amiga de ella le dice Lisi. Bueno, entonces dicen, la vida que siempre fue tuya fue Laura divina y siempre lo será, la parca fiera que en seguirme da, hizo sentar por triunfo el mortal pie. Yo de su atrevimiento me admiré, que si debajo de su imperio está tener poder, no puede en ella ya, pues del suyo contigo me libré. Para cortar el hilo que no hiló, la tijera mortal abierta vi. Ay, parca fiera, dije entonces yo. Mira que sola Laura manda aquí. Ella corrida. Al punto se apartó y déjame morir solo por ti. Bueno, pues eso es como escribía Sor Juana, de una manera como muy cercana y vívida con sus palabras de su tiempo, ¿verdad? Bueno, otro virrey que influyó, no directamente, pero sí indirectamente porque se murió. Se llamaba Pedro Nuño Colón de Portugal y Castro. Es el primer virrey que nombra a Carlos II. Con tan mala fortuna que se murió. Es descendiente directo de Cristóbal Colón. Tenía como 50,000 títulos el pobre, pero llegó en noviembre el 20 de noviembre de 1673 y se murió el 13 de diciembre. O sea, pues apenas sí ha de haber deshecho la maleta. Su sucesor,
esa es la razón por la que lo puse, fue el arzobispo Payo Enríquez de Rivera. Siempre que había problemas, el arzobispo era el que entraba de virrey. Este señor Payo era un agente que protegió muchísimo a Sor Juana, que ya desde luego ya era monja, y eso le ayudó mucho, el que él haya sido el 27º virrey de la Nueva España. Bueno, fue una buena racha, porque luego, en noviembre de 1680, llegaron los nuevos virreyes. Don Tomás de la Cerda y Enríquez de Rivera fue virrey del 30 de noviembre de 1680 al 16 de noviembre de 1686. Esa es la mejor etapa de Sor Juana, digamos, como ayudante y con la ayuda de la corte. Él era muy importante, pero ella era mucho más, es de los Gonzaga italianos. Ella fue la gran mecenas de Sor Juana y es la que le atribuyen si eran o no lesbianas y cosas que más bien parecen leyendas. Lo cierto es que ambas eran mujeres cultas, casi de la misma edad. La virreina dice que es 3 años más joven que Sor Juana. Ingeniosas ambas, y se dice que bonitas ambas. Nunca encontré un retrato de ella, de la virreina, pues. Contraria a Felipe V, o sea, cuando ya se van a España, María Luisa se tuvo que ir a Milán porque Felipe V se deshizo de la viuda de Carlos II y de todos los de este grupito. Entonces, pues, una vez más, se da uno cuenta de que algo había. No sé por qué razón, los virreyes se llevaron los 2 primeros libros que se publicaron de Sor Juana y los publicaron en Madrid. Entonces dice uno, pues él podía haberlo publicado porque era virrey. Él podía haberlo autorizado, pero por alguna razón no lo hicieron y se llevaron las cosas a España. Casi todo lo de Sor Juana fue publicado en España y no en Nueva España. Bueno, vemos aquí los protagonistas de la intriga, digamos. Aquí está Carlos II y su segunda esposa, Mariana de Neuburgo. Ella que quiere que sea el archiduque Carlos, que es un Habsburgo, él que herede el trono de su marido. No fue así, y él de todas maneras fue Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico. Y él dice que no, que su heredero va a ser Felipe de Anjou, que es el que de veras gana, y que es Felipe V de España, el que hasta ahora, el rey que más ha durado en España. Bueno, el caso es que al morirse él, ella seguir intrigando y llegar él, a todos estos los hizo piloncillo. Ya no vivía Sor Juana, pero sí sus amigos. Bueno, el último virrey para Sor Juana es este señor Gaspar de la Cerda y Mendoza. Él tenía muy gran prestigio, fue virrey de 20 de noviembre de 1688 al 26 de febrero de 1696, o sea, al año siguiente que se murió Sor Juana. Tenía entre su hoja de servicios que puso en paz a los tarahumaras y en general a los indios del norte. Estaba muy preocupado por lo que les expliqué de los franceses que estaban tratando de quitarle terreno a la Nueva España, y había piratas ingleses y franceses en contra de España. Él logró recuperar Santo Domingo, que había caído en manos francesas, porque se acordarán que está dividido con Haití, que ya era francés. Y luego apoyó mucho a don Carlos de Sigüenza y Góngora, el amigo de Sor Juana, quienes en el motín del 8 de junio de 1692 salvaron de las llamas el archivo virreinal, porque quemaron el Palacio Real, ahora Palacio Nacional. Resulta que este virrey ayudó a Sor Juana, que le escribió cosas y todo, pero después del motín perdió todo el poder o mucho, todo su prestigio, y dejó que Sor Juana cayera en manos del arzobispo, que era su enemigo, y no movió un dedo
quizá no podía. Ese motín del 8 de junio de 1692 fue el peor motín que hubo en toda la colonia. Este es el enemigo de Sor Juana, el arzobispo Ayari Seijas. Fue primero obispo de Michoacán y luego arzobispo de México. Es el sucesor de su protector, de Payo Enríquez de Rivera, pero él es misógino y es enemigo mortal de Sor Juana. Él tenía de gran virtud, dos grandes virtudes. Uno es que fue capaz de recorrer toda su jurisdicción, nunca había habido un arzobispo que conociera todo, y otro es que daba mucho dinero a los pobres, pero eso ahorita vemos que se va a volver un problema. Él era muy ascético y moralista, entonces prohibió las peleas de gallos, las corridas de toros, las representaciones teatrales que estuvieran un poco mandadas, los teatros clandestinos y los libros de comedia. Cuando se murió, vieron que su cuerpo estaba todo lleno de cicatrices, de latigazos, que las uñas de los pies las usaba larguísimas para que se le clavaran y fuera un instrumento extra de tortura. Estaba lleno de piquetes de las chinches que estaban en su cama porque era parte de su penitencia que lo picaran. En fin, un desastre. Se calcula que en los 16 años de arzobispo dio más de 2 millones de pesos a los pobres, y de pesos de entonces, o sea, oro. Bueno, el problema, pequeño problema, es que empezaron a ver qué pasaba, porque lo querían hacer santo, pero hubo muchos impedimentos para esa canonización, y uno de ellos es que cada vez que podía incautaba los bienes de las personas, en especial de las monjas o de mujeres y de instituciones. Entonces, ese dinero lo usaba para ayudar a los pobres, pero eso no quita el abuso que significaba eso. Encontré en la Biblioteca Cervantes un escrito de un investigador que se llama Antonio Rubial García, que platica que cuando se murió Sor Juana, Aguiar mandó recoger las alhajas que estaban en su celda y también incautó 2,000 pesos que tenía en depósito con un rico mercader, que es hermano de uno que se dedicaba al pulque, que era pues una de las principales fuentes de ingreso. Sor Juana había señalado en su testamento que esos bienes deberían de pasar a propiedad de su sobrina Isabel de San José, y que cuando muriera, estos deberían de llegar al convento. Entonces la abadesa estaba dispuesta a ceder las joyas, pero no el dinero, y entonces pedía la restitución del mismo. No sé qué pasó, no dice, pero en cambio, sí, en su escrito, que se llama Habiendo fallecido la monja escritora, demuestra que le hizo la vida de cuadritos. Bueno, pues fíjense algunas de las obras de Sor Juana. Esta es esta Castálida, Inundación Castálida, que es la que publicaron los que habían sido virreyes, los Mancera. Esta carta tenagórica que como pone en entredicho muchas cosas que eran casi dogmas de fe, se supone que esta es la que le atrajo más desgracias y le dio argumentos a Ayari Seijas contra ella. Esta fama y obras póstumas se conoce gracias a que un futuro obispo de Yucatán la saca también y la publican en España con permiso de la reina. Y esta es la edición llamada pomposamente Obras Completas en lugar de Obras Conocidas de Sor Juana Inés de la Cruz, que tienen un precio accesible y pueden conseguirse fácilmente. Casi todas las obras de Sor Juana están gratis en la Biblioteca Cervantes Virtual. Bueno, fue un legado muy importante el de ella. Como hemos platicado, en realidad ella empieza a ser apreciada hasta el siglo XX. A los escritores del XIX no les gusta su lenguaje y su manera de ver la vida. Y bueno, pues es un gran personaje que, como ven, vivió en un mundo lleno de cambios y de complicaciones.
Fue un placer compartir con ustedes esta cápsula. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, le dan clic en la manita de para arriba en el YouTube. Y si no se han suscrito a mi canal, ojalá lo hagan. Nada más hay que hacerle clic aquí en donde dice suscribir y, claro, tener una cuenta en YouTube y listo. Pues que les vaya muy bien. Hasta la próxima.